Hola Felipe. Hola ¿Cómo- Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? ¿Estás en Nueva York ahora mismo? ¿Cuándo llegaste? Llegué ahora, acabo de llegar. Y bueno, Acabo de tú obviamente estar- eres chileno, pero ¿dónde estás radicado actualmente? Estoy radicado ahora estoy viviendo en París, desde que terminé de filmar la película. Ah, o sea, es una mudanza reciente, digamos. En Francia sí es posterior al rodaje. Sí, sí, sí. ¿Y tiene que Eh, ver con razones de trabajo, cosas personales? por mi pareja se fue a estudiar y bueno, nos fuimos quedando y editamos la película ya. La película siempre fue una coproducción con Francia. Exacto. Entonces editamos la película, hicimos el montaje de la película en Francia, hicimos la música en Francia y nos fuimos quedando. Es una coproducción, de hecho, entre, si no me equivoco, varios países, ¿no? Además de Chile y de Francia, acá en la información que yo tengo aparece Argentina, Son Taiwán, Dinamarca, nueve países. Alemania. ¿Ah? 9 países. Wow, ¿y eso cómo? ¿Cómo se dio eso? Bueno, primero tiene que ver con que en Chile uno recibe un monto, un fondo que muchas veces no alcanza para hacer las películas. Ujú. Entonces, el cine chileno un poco funciona siempre coproduciendo. Siempre necesita, para hacer determinadas películas, que yo te diría sobre un presupuesto de $250.000, que te diría que son casi todas las películas, necesita una coproducción. Sí. Y como Los Colonos era una película ambiciosa y se partía con esa base, empezamos a necesitar muchas coproducciones, ¿no? Como para llegar al presupuesto de la película. Entonces, es un ejemplo exacerbado, yo creo, del modelo de producción chilena, de la coproducción. Eh, pero también termina siendo un experimento y una buena experiencia. Porque me imagino que es algo que no es habitual, ¿no? En la industria chilena, hacer una Yo coproducción diría tan que vasta. 3, 4 es bastante habitual, Sí, sí, sí. entre 3, 4 países, y claro, 9 yo creo que no es para nada habitual, pero te diría que en Latinoamérica cuando se llegan a este tipo de presupuestos, sí, ¿entiendes? Porque básicamente no recibí, si no hay una plataforma, si no una película en una plataforma, te diría que es la manera de hacer una película en, en muchos países de Sudamérica. Claro, y la necesidad de hacer esto se entiende cuando se ve esta película, ¿no? Los Colonos, que se estrena ya este fin de semana en Nueva York y en Los Ángeles, con el nombre de The Settlers, el nombre en inglés. Eh, es una película sumamente ambiciosa, es una película de época, una película que, digamos, no tiene un montón de locaciones ni un montón de personajes, pero sí tiene requerimientos de producción importantes y decidiste de todas maneras hacerlo así, a pesar de que era tu primer largometraje, ¿no? Has hecho unos cortos, has sido, tengo entendido, montajista durante un buen tiempo, pero sí, decidiste lanzarte con todo para esta primera película O sea, larga. yo me demoré varios años en hacer esta película y como que la idea la tuve hace como te diría 13 ya años. Ujú, Y claro, lo primero que pensé es que quizá era muy grande, po. Era muy grande para ser mi primera película. ujú. Pero diría que el tiempo fue pasando y hace como 10 años yo dije, no, bueno, igual es la película que quiero hacer. Esa es la película que me apasiona tratar de hacer. Eh, que yo creo que a veces, claro, es como renunciar a los cálculos, ¿no? Parecía, todo el mundo me decía, es muy grande, va a ser una primera película, pero bueno, era lo que quería, me dejé llevar por el instinto lo que quise hacer y quizá eso también hizo que se demorara mucho más, porque era raro, ¿no? Siempre es, para muchos fondos o durante los últimos 9 años que estuvimos trabajando este proyecto, siempre fue una pregunta, ¿no? Como quizás el guión está bien, pero ¿cómo va a quedar la película, no? Como esta duda, había una duda sobre, y hasta sobre mí. Sí, Entonces también en ese transcurso también fui haciendo más cortometrajes, siempre me fui como preparando para hacer esta película. Eh, pero creo que tiene que ver con la determinación de que en verdad esta era la historia que quería contar.
y fue bastante, desde el inicio, o sea, te diría que cuando escribí el guión fue bastante naif de mi parte, ¿se entiende? O sea, porque no es solamente ambiciosa, sino que hay muchas cosas que yo no entendía. Por ejemplo, hay algo muy gracioso, que es que yo pensaba que estaba escribiendo una película muy económica, porque toda sucedía en exterior, ¿se entiende? Entonces yo decía, bueno, nos vamos a ahorrar luz, vamos a ahorrarnos un montón de cosas, no va a necesitar... y después tener una película en Tierra del Fuego solo en exterior es complicadísimo, ¿se entiende? O sea, muchas de las cosas yo fui aprendiendo en estos 9 años, como muchos procesos del cine que no, que cuando escribí el guión no los entendía. Sí entendía el montaje, ¿se entiende? Entendía el resultado. Claro. Yo trabajaba desde el resultado de las cosas y no entendiendo cómo se llegaban a esos resultados. Y hablando de eso, de la experiencia previa durante el periodo en que se tardó esto en salir, estuviste trabajando todavía como editor, como montajista, y los cortos, no sé si fueron dos, que hiciste como director, Tres. eh, los hiciste en ese momento, o sea, tu idea de tener un largometraje o de preparar un largometraje se dio antes de, digamos, debutar como director de cortos. No, yo ya en la escuela de cine hice cortometraje y ya había hecho cortos cuando ya estaba iniciando, quizás pensar la idea. Y después mi último corto, Rapaz, ya lo hice como entre medio, ¿no? Como hace 5, 6, hace O cinco sea, que años. tienes varios, hiciste varios cortos, ¿no? Sí, O hice sea, como varios. Y el último Rapaz, que estuvo ficción. también en la Semana de la Crítica en Cannes, fue un Sí. corto que abrió bastante puertas y que ayudó bastante a que el proyecto probablemente se pudiera como ejecutar. Pero no, yo desde un inicio, desde la escuela, yo estudié en Buenos Aires, en la Universidad del Cine, y desde ese momento yo ya empecé a hacer cortometraje. Pero nunca fui un amante del set. Entonces, por eso me hice montajista. ¿Entiendes? No soy una persona que amante del set, soy más bien amante de las películas, del cine, de trabajar en películas, y me era muy cómodo cuando no eran proyectos míos ser montajista, ¿no? Y fue un lugar en el cual además uno trabaja mucho tiempo con los directores, entonces un lugar de mucho aprendizaje. Sí. Y desde ahí fui como haciendo cortometrajes que cada uno eran como distintos experimentos, yo te diría paso a paso, como uno que era como una propuesta de cámara, en el segundo traté de hacer como algo con diálogos, que yo siento que no me resultó mucho, y el último Rapaz ya es como algo que para mí empezaba a acercarse al cine al cual me iba a aproximar con los colonos, aunque sea muy diferente. eh, eh, para mí es como el germen de lo que van a empezar a hacer los proyectos que vienen. O sea, en Rapaz yo ya me siento consciente de casi todas las decisiones que voy tomando, ¿se entiende? Como que es como la exploración previa también a también manejar un set. Yo antes de llegar de hacer Los Colonos, mi única experiencia en un set, más de un día, que había sido un día y medio, era mi cortometraje Rapaz. ¿Se entiende? Entonces, también llegar a este set de una película de esas dimensiones y estar con un equipo muy grande sin entender muy bien qué hace cada persona en un set fue también una experiencia nueva. Entonces, Rapaz era el tercer cortometraje que hiciste. El Hiciste tercer tres. corto, el tercer cortometraje. Y Rapaz es una historia contemporánea, ¿no? Sobre eh, Un bueno, linchamiento. sobre un hinchamiento, un fenómeno que se relaciona quizás con cosas que suceden actualmente en Latinoamérica. Creo que es sobre un chico que simplemente roba un celular y la gente lo rodea y se arma una gran polémica alrededor de lo que ha hecho él y de lo que hay que hacer con él para supuestamente eh, que se cumpla la justicia. Pero como tú dices, muy diferente, ¿no? A los colonos, y de todas maneras ya había ahí un interés social, digamos, pero los colonos va mucho más allá en el sentido de que nos lleva al pasado para investigar un poco, indagar en la raíz, ¿no? De problemas actuales de la sociedad, este, bueno, contemporánea en general, ¿no? Porque hay participación de gente, de personajes de diferentes lados, no es solamente una historia chilena. Sí, yo creo que
lo que para mí se relaciona en todo caso es como la exploración de no contar quizás la historia desde un personaje, ¿se entiende? De que uno solo sí va narrando las historias de un personaje, los coloca en una película coral, con muchos personajes, con muchos puntos de vista, con personajes que aparecen y desaparecen, y desde el punto de vista de quienes ejecutan la violencia. No, no se entiende del punto de vista, la mayor parte del tiempo de los victimarios, no de las víctimas. Entonces, y una película que genera preguntas, que no tiene una, que no, que si bien es una película política, sin duda, es una película que el mensaje es bastante poco claro. Es un mensaje que tiene que construir o llenar el espectador. Lo que la película genera es una provocación, es una pregunta, es como que te mueve, trata de ser visceral y de moverte del asiento, pero en definitiva es el espectador quien tiene que reflexionar. Eh, y en eso, en ese experimento, digo, lo partí como probando, ¿se entiende? Porque si eso funcionaba en Rapá, y después continué como sintiendo que funciona esta idea de hacer esta posta de personaje y de historia. A mí me interesa mucho ponerme en el punto de vista, como te digo, de los victimarios. Me interesa, es difícil hacer un western sin un héroe, ¿se entiende? O sea, hacer una película que de alguna manera es de género y de alguna manera no hay héroes. ¿Se entiende? Es una película donde no hay un héroe en la película. Entonces, cuando uno trata de hacer películas de género sin héroes, lo que uno trata de construir son dispositivos narrativos, visuales y códigos del género que te permitan ir siguiendo esta historia. Porque no es que uno va siguiendo la historia concreta de un héroe, sino que va siguiendo quizás la de muchos y quizás también va esperando que aparezca alguno. Hay una idea de que en algún Expectativa, minuto sí. ¿no? Hay una idea de que va a llegar, ¿no? Y se Sí. juega también con esa expectativa. Antes de de seguir hablando de los colonos, y que se me pase esto, tú estudiaste, como dices, en Argentina, en la Universidad del Cine, ¿no? De Buenos Aires. ¿Cómo se dio? En Chile no había, entonces, posibilidades para que lo No, hicieras. sí, en Chile habían escuelas de cine, fue una opción en ir a Buenos Aires. Creo que Buenos Aires es una ciudad muy cinéfila, donde el cine también tiene ocupa un lugar importante. Creo que fue interesante. Fui a estudiar en un momento, yo fui muy joven, me fui a los 20 años. En Chile estudiar me costaba lo mismo ir a la universidad en Chile a estudiar cine que vivir en Argentina y estudiar cine. Wow. Eh, y fue un momento muy interesante donde llegó, yo creo que Argentina está en un momento que para ellos era quizás muy caro y para el resto de Latinoamérica no. Y fue un momento muy interesante porque éramos mucha gente de toda Latinoamérica estudiando cine en una ciudad donde uno puede ir a muchas salas independientes, donde uno podía ir a arrendar películas, a videoclub. Creo que para mí eso es importante. Yo no estudié en un momento cine lleno de plataformas para poder ver películas. No, tampoco estudié en un momento donde uno pudiera descargar tantas películas por internet. Entonces, parte de mi información, ser cinéfilo, es como ser una persona que está constantemente viendo películas. Y en ese sentido, Buenos Aires era una ciudad increíble para poder disfrutar el cine. ¿Y esos estudios cinematográficos que tuviste, tenían alguna especialización? O sea, tú hiciste después De montaje, pero terminaste dirección. siendo director. Ah, Yo estudié dirección. Yo sí estudié. estudiaste dirección. Pero a pesar de eso, no estabas tan convencido después de querer ser director hasta que se dio la oportunidad. O sea, yo quería ser director, pero de mis proyectos de cine, ¿se entiende? Como mis ganas siempre han sido solo trabajar en cine, y cuando fui montajista de películas, de cine. O sea, siempre Claro, trabajé en ficción, nunca. Entonces, no quería dirigir otras cosas y es muy difícil vivir de ser director. sí. Tampoco, yo creo que cuando uno estudia, a mí lo que me pasaba es que lo difícil para mí fue encontrar mi voz o encontrar mi estilo o qué tipo de historias quería contar. ¿Se entiende? Cuando uno hace cortometrajes,
como te decía, a veces son como ejercicios más formales, porque uno está buscando de qué quiere hablar, ¿se entiende? En qué temáticas uno quiere abordar. Entonces, como que yo encuentro que uno se toma, a mí me tomó tiempo encontrar mi temática, ¿se entienden? De lo que yo quería hablar. Y no tenía esa ansiedad de quizás de querer contar cualquier historia o buscar algo, sino que prefería estar en el montaje aprendiendo un montón de otras maneras de narrar, de guión, de estructurar o más de cine, pero me costó bastante entender qué era lo que quería, cuál era la originalidad, ¿no? Como cuál es la caligrafía que uno quiere tener, ¿no? Yo creo que me tomó bastante tiempo y por eso digo que como que para mí desde Rapaz, por mucho que sea diferente, yo te podría decir que quizás voy a tratar de evitar hacer historias con héroes, ¿se entiende? Eh, Y, y eso es algo que me interesa, ¿se entiende? Como evitar hacer películas con héroes, evitar hacer la historia de seguir solo un personaje. Entonces, tuve que investigar cómo estoy todavía investigando, o sea, los colonos, como digo, en la primera película, y hay muchas cosas que entendí, algunas que funcionaron mejores que otras, con respecto a esta idea, y otras que hoy viéndola y reflexionando, creo que eh, se puede seguir trabajando. y hablando justamente de los colonos, se han hecho muchas películas en Chile sobre la dictadura, ¿no? Y bueno, hace poco tuvimos 1976, que aquí se llamó Chile 76, pero no ha habido hasta donde yo sé mucho o nada sobre este fenómeno que presentas aquí, este suceso, el genocidio Selknam, y en algún momento creo que tú ya has comentado que no es tampoco no es de conocimiento público masivo al menos, ¿no? No No, se no. enseña en las escuelas, no es que todo el mundo esté al tanto de esto, que obviamente fue grave y serio. Hay hay películas sobre el tema. Está El botón de nácar, quizás de Patricio Guzmán, que lo trata un poco. Una película de Miguel Leitín que se llama Tierra del Fuego, pero que es más previo a la fiebre del oro. Hay una película de Theo Kur que se llama Blanco en Blanco, que aborda más la historia de un fotógrafo. Gente que Mm, ha pasado por este tema, pero quizás a mí lo que me pasa es que a mí me gusta evitar los eufemismos. ¿Se entiende? Es como que los colonos va de frente como con el tema. Es como... eh, y como digo, sí, es un tema que no es masivo, o sea, no es parte de la historia oficial. Y por supuesto, gente que estudia humanidades, gente que estudia carreras específicas, antropología, va a saber de esto, ¿no? O sea, no es un secreto, ya aparece en ciertos medios y es cada día más público. Para poner un ejemplo, hace 4 meses el Estado chileno acaba de reconocer el genocidio al pueblo Selknam, solo hace cuatro mm, meses. El Estado chileno en la Cámara de Senado votó y reconoció que se había cometido un genocidio. mm. Entonces, es un tema que de alguna manera vuelve, que está que está vivo pero que no se estudia, que no se estudia, que no es de público conocimiento, y que solamente gente específica había abordado, pero que de alguna manera los cineastas ya algunos cineastas ya habían transitado, no de la misma manera. eh, pero también creo que una búsqueda de los cineastas sudamericanos como ir a ese tipo de historias, yo digo, como a estas páginas borradas, ¿no? O estas historias no contadas, y hacer reflexiones de nuestros propios procesos de colonización. eh, eh, Creo que la película igual dialoga con varias otras películas, ¿se entiende? Y de alguna manera, eh, a mí me pasaba que igual el golpe de Estado o la dictadura es una de las motivaciones para mí para hacer la película. O sea, justamente la historia oficial de Chile tampoco se ha escrito entre 1973 y 1990, no está escrita. Y siempre se está como cambiando las palabras y ya empiezan a decir que no hablan de dictadura militar, empiezan a decir gobierno militar, pronunciamiento militar.
y uno empieza a ver las noticias y van cambiando los conceptos y las palabras y la empiezan, yo digo, a distorsionar. Y hay toda una cultura también de decir que no hay que hablar más de eso, que no hay que hacer más cine de eso, que porque siempre estamos yendo al pasado. Eh, entonces a mí eso es justamente ese discurso es el que a mí me lleva a querer ir a otra página. ¿Se entiende? Como querer ir a otro momento donde ese discurso se había ejecutado, donde en definitiva se había borrado la página, se había logrado no hablar más de esos temas, se había podido distorsionar la historia y se había podido incluso construir otra imagen de los Selknam y se lo había construido como un pueblo exótico, eh, donde la imagen de ellos pintados se ven en los aeropuertos, se transformaron en marcas de heladería, en marcas de skate, en graffiti, Mm. y nadie muy bien habla sobre, sabe qué pasó con ellos. Desaparecieron, ¿se Ahora, entiende? esta moda, digamos, Selman, como la llamas, ¿es reciente o ha estado desde que tú recuerdas siempre 10 años presente? yo te diría que ya los Selknam empiezan a... Ellos son muy atractivos visualmente, ya hay fotógrafos, hay artistas que han trabajado con su imagen. Y también está Yusin, de que es este cura, ¿no? Que sacó estas fotografías que además son fotografías, como digo, que yo considero son bastante falsas, que hay muchas, por ejemplo, de esas fotografías que hoy en día uno encuentra otros fotógrafos que sacaron a la misma gente fotografías y que en verdad ese fotógrafo cuenta que les pagaban a esa gente porque ya vivían en estancias para que se pusieran ropa indígena. O sea, eh, como de alguna manera son algunas de esas fotos son como dudosas. Entonces a mí lo que justamente si tú me preguntas cómo yo llego a esta historia, yo llego por esas fotos, yo llego por la fotografía, ¿se entiende? Yo llego porque empiezo a ver estas fotos de hombres posando, cazando indígenas, de familias mirando a cámara como felices. Después entonces era como raro, ¿no? Habían como, por un lado hay fotos de cacerías y por otro lado hay fotos de familias felices mirando a cámara, con cámaras que eran bastante difíciles sacar fotos, ¿no? Como cámaras de placa bastante antiguas. Y uno se va dando cuenta de que esas fotos son bastante ficticias, son bastante manipuladas. Pero espera, Y las fotos de las cacerías, ¿si eran reales? O sea, hicieron fotos sí, se hicieron fotos. descaradamente de los momentos. O sea, para ellos era un motivo de Lo orgullo puedes estar. buscar, Julius Popper, Ujú, y lo va a encontrar. Va a encontrar fotos que son más de la fiebre del oro, que son ujú. de finales del siglo XIX. Y esas son las fotos que cuando aparecieran en los medios, yo veía estas fotos y ahí se hablaba del genocidio y ya en esas fotos parece un western, ¿se entiende? Parecen como tipos como vestidos con rifles, con gorro, con una espada, pues son todas fotos posadas y con los cuerpos repartidos por la pampa. em, y son esas imágenes las que me empiezan a motivar a contar esta película, porque lo que también me va motivando es como el rol del cine, ¿no? Como que después me empiezo a dar cuenta que el western. Claro, este era un género de propaganda que se ocupaba como para mostrar la civilización en estos nuevos países, en los países americanos, que se había transformado que era como un espectáculo y que de alguna manera sí, totalmente funcionó como un cine de propaganda. Entonces también era como qué lugar ocupaba el cine en esta colonización. Los Colonos, una película que, como decíamos, tiene muchos personajes, muchos puntos de vista, tiene un punto de vista crítico con muchos personajes, pero también adopta un punto crítico con el mismo cine, ¿no? Como que no responsabiliza a todos los demás. También eh, reflexiona sobre cuál fue el lugar, ¿no? Está esta historia, está la típica frase que la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Pero bueno, para nosotros la historia la cuenta quien tiene la cámara. Entonces, Y de hecho hay una escena, ¿no? En la cual el funcionario público que es enviado por el presidente está filmando, ¿no? A estos mestizos, bueno, con fines, no sé, didácticos o lo que sea, pero ahí introduces la cámara y muestras esto, ¿no? Directamente. sí, claro, hay un personaje que de alguna manera
y un político, un cineasta también, se entiende que está haciendo una película sobre los primeros 100 años de la nación, ¿no? Que está haciendo una película del centenario de Chile. Ujú, Eh, cuando uno mira las imágenes de los centenarios, no hay indígenas, ¿se entiende? Y como como ahí también viene una parte mía de montajista, de mi formación, de saber que lo que se borra, ¿no? Lo que quizás se filma y se saca después de una película. Eh, a mí también me gusta mucho pensar eso, que Los Colonos es una película hecha de escenas borradas, ¿se entienden? Como de otros westerns. Como que yo creo que siempre no creo que no se hayan escrito escenas de violaciones, de sexo masculino en investigaciones que se deben haber hecho esas películas. Pero quizás decían, se tachaban, esas películas era demasiado, quizás algunas se filmaron, yo me imagino ujú, en mi cabeza, y no pasaban no llegaban al corte final. Entonces yo creo que como que de alguna manera Los Colonos está constituido de escenas borradas y de escenas tabúes de muchas de estas películas de muchos westerns, ¿entiendes? Como que está constituido de desechos o de material excedente o de escenas que fueron cortadas y borradas. Entonces, para mí es muy importante lo que se borra y lo que queda afuera. claro. También creo que has dicho ya que esto del genocidio Selknam no ocurrió a principios del siglo XX en esta región, ¿no? La Tierra del Fuego no se mencionó, por lo menos en la escuela donde tú fuiste. ¿Ha sido algo habitual? ¿Ha ido cambiando? Hablaste de lo que ocurrió hace unas semanas cuando el gobierno finalmente reconoció que se había producido este genocidio. Yo me imagino que no sé, que tuvo algo que ver con Boric, ¿no? Que es un presidente de tendencia más progresista, pero la currícula esa de evitar hechos que puedan ser complicados para algunos ha ido variando con el paso del tiempo o sigue siendo tema tabú en la formación académica, por lo menos a nivel Eh, inicial de los chilenos. no, o sea, había o sea, es una lucha de las comunidades de ser reconocidas que tiene muchos años, ¿no? Ujú, Yo diría que llega un punto en que es innegable. Llega un punto en donde hay libros, hay investigaciones, hay fotografía, hay películas, en donde empieza a ser como, te diría, algo que seguir negándolo es bastante vergonzoso. ¿Se entiende? Entonces yo te diría que cae por su propio peso, bastante tarde, y es una ley que aprueba el Congreso. Entonces en ese Congreso tienen que votar en estas leyes gran parte de la mayoría, y se votó por mayoría absoluta, ¿se entiende? ujú. Como, o sea... Claro, fuera de Eh, lo que sea Boric, entonces ya era lo que se iba sí, a es dar. un consenso. O sea, Congreso Boric es de esta Nacional. región. El presidente Boric es de Magallanes. ¿No? De Punta Él Arenas. es de Punta Arenas. El presidente Boric, cuando fue diputado, impulsó también este proyecto. Pero digo, este proyecto, para que sea aprobado, fue aprobado por el Congreso. Entonces tuvo que votar todo el espectro político y se votó prácticamente un 100% porque así sea. Pero bueno, a 100 años, ¿se entiende? 100 años después, porque cae por su propio peso. No se votó que se enseñe en los colegios, ¿se entiende? O sea, probablemente quizás puede entrar en una malla, eh, pero es que no está escrita esa historia, ¿se entiende? Porque no O hay sea, claridad. el curso de historia de Chile, si es que hay alguna así en las Lo escuelas que pasa es que la historia secundarias. yo diría más que Chile, y que yo creo que es una discusión que yo hago cuando la gente me plantea mucho como la particularidad de esta historia, que fuera de Chile, y yo digo, no, esto es una película que podría suceder en cualquier parte de todo el continente americano. Está lleno de estos sucesos. Y yo siento más bien los latinoamericanos estudiamos la historia de la conquista de los españoles y después vamos a la independencia de estos países. Y de ahí ya empieza la república. Y entonces pasamos de mirarnos como víctimas de la colonización a pueblos que nos independizamos, ¿no? Pero generalmente la mayoría de los países, algunos no, algunos sí tienen en su historia oficial las matanzas. No pasamos de ser países que fuimos colonizados a países libres. Y yo siento que la mayoría de los países latinoamericanos son países que fueron colonizados y que después se transformaron en colonos y empezaron sus propios procesos de colonización. Y esa historia
creo que Chile la tiene totalmente, de hecho, los procesos de colonización con los mapuches se le llama la pacificación de la Araucanía, que es lo que yo te digo, el uso de palabras Ujú. maravilloso que se ocupa en Chile, la pacificación de la Araucanía, eh, que fue un proceso de colonización. Entonces, en ese proceso de pacificación se van a hablar de acuerdos, de contratos, pero no fue solamente así, ¿se entiende? Sí. Entonces, y yo creo que eso es bastante en todo el continente. O sea, para mí cambia el paisaje, pero hay muchos pueblos y naciones en todo el continente que fueron exterminados de la misma manera, y hay muchas de estas páginas borradas, eh, y los Selknam es un ejemplo de ello. ¿Se entiende? Y como que una historia eh, particular, radical, que sucede que parece un western por donde sucede, eh, pero que tiene algo que conecta con todo para mí el continente. Tener a estos personajes foráneos, digamos, hay prácticamente este capataz exterminador de este empresario José Menéndez, que es británico. Tenemos a este capataz, tenemos a un mercenario también que es estadounidense. Tener estos, digamos, gringos en una historia así, ya inclinaba el asunto hacia el lado del western, ¿no? Pero es interesante porque en Latinoamérica ha habido, digamos, mucha presencia, mucho intervencionismo de Estados Unidos, pero aquí eran como personajes individuales, ¿no? Que simplemente eran contratados, andaban por ahí, y también es algo que quizás no se sabe, ¿no? La disponibilidad tan grande que había de gente pues procedente de estos lugares para ponerse al servicio de terratenientes o de empresarios locales que tomaban sus servicios para cometer estas barbaridades. Eso también me llamó mucho la atención en la película. Bueno, ahí José Menéndez es un personaje real, ¿no? Sí. Y Sigue Chancho teniendo, Colorado, leí que todavía tiene un busto ahí en Punta Arenas, ¿no? Creo, o por ahí sí, lo tiene, y bueno, y la isla Tierra del Fuego en general sigue siendo de la familia, o sea, sigue o sea, siendo. no, ellos siguen bien. Claro, o sea, bueno, la familia hoy día no tiene, su descendencia, ¿no? Pero bueno, Claro, no su tienen, dicen que no tienen descendencia, culpa. o sea, su descendencia sigue siendo dueño de la isla. O sea, la Mm, isla sí permaneció siendo propiedad privada, o sea, esas tierras se donaron y quedaron. Y McLellan sí era su capataz, es otro personaje real. El Chancho Colorado, un personaje sí. real, y era su capataz. Es una época donde se importaba gente. O sea, al final de cuentas la idea era importar. Tú traías a alguien que tuviera experiencia militar, que conociera la industria ganadera. Entonces se traía gente. Y hay que pensar que el estrecho de Magallanes, antes que se abra el canal de Panamá, era la única manera de llegar al Pacífico. Por lo tanto, Punta Arenas era un puerto importantísimo y era una de las ciudades más importantes, diría, del mundo a comienzos de siglo. ¿Se entiende? Porque era la única manera de llegar a todo el Océano Pacífico por mar era a través del estrecho de Magallanes. Mm, Entonces pasaba mucha gente y mucha gente se quedaba en Punta Arenas. Y había una idea como de aventura, de probar ahí, de hacer como era una aventura del siglo XX, ¿no? Estos viajes de aventura, Magallanes. Y hay que pensar que las Malvinas quedan frente a Tierra del Fuego, o sea, por algo, o sea, no es mm, una coincidencia que la isla Malvinas sea una isla que se ve desde Tierra del Fuego que están al frente. O sea, la presencia inglesa y la idea de que eso era un territorio interesante es, una, es algo que está presente desde el comienzo del siglo, ¿no? Y a mí me gusta pensar que son personajes que como yo te decía, esto de los héroes, ¿no? Si bien hay personajes que son reales, como Menéndez, el Chancho Colorado, eh, se salían en cuadrillas de 3 hombres, participaban chilotes, había alguien en las cuadrillas de McClellan que se llamaba Segundo Molina, que era un chilote, es, pero a mí me gustó pensar la idea de que también son como 3 personajes del cine que salen juntos, ¿no? Como el soldado, que es como el héroe del cine y de la literatura de finales del siglo XIX, como el primer héroe, como el soldado de guerra, ¿no? Que viene a ser desplazado un poco por el cowboy a principios del siglo XX, o sea, a mediados del siglo XX, como esta idea del nuevo héroe americano, ¿no? Que es el vaquero, que un poco desplaza al militar, ¿se entiende? Incluso en las mismas películas western
siempre hay un militar que vuelve a la guerra y se pone su traje de vaquero, ¿no? Pensemos en The Searcher, por ejemplo, ¿no? Mm. Como esa transformación. Y entonces una película donde también sale un estadounidense, un británico, que es un escocés y un chilote, pero también para mí es una película donde sale como este héroe de aventura, un cowboy, como el héroe western, y este personaje que proviene más del nuevo cine latinoamericano, ¿no? Como de un cine de Miguel Litín, de Glauber Rocha, como estos antihéroes que son del cine de los 70, que son personajes que no sabían leer, que no sabían escribir, que provienen de la marginalidad, ¿no? Que son como, es un personaje muy clásico del nuevo cine latinoamericano. Eh, entonces también para mí son como ¿Qué vendría a ser cuál, perdón, este último? segundos. Ya, segundo, Segundo es el como una mestizo, especie, el descendiente de Mapuche, sí. claro, es como una figura muy clásica del cine latinoamericano. Incluso si tú te das cuenta, la película es como filmado como con cámara en mano, como que también tiene otro registro, como que también visualmente, pertenece a otra como a otro tipo de película. Y de todos modos, tienes este personaje, has hablado de expectativas, ¿no? De que la gente puede estar esperando que surja un héroe que podría provenir de cualquiera de los lados que se presentan, y tienes este mestizo segundo que en algún momento tú dices, bueno, él, no quiero spoilear tampoco, pero él va a ser se va a unir a la lucha, ¿no? De los indígenas. Pero no, también hay una mirada muy dura, ¿no? Hacia la labor tanto el personaje, que es un personaje ficticio, como a el papel que pueden haber tenido en la complicidad. Entonces ahí tampoco estás tratando de dorar la píldora, ¿no? También estás tratando de mostrar la complejidad. Y bueno, y él era descendiente de mapuches, pero también estaba entre dos mundos. Esta comunidad indígena a la que atacan tiene otro origen, entonces quizás también ahí habían diferencias más profundas. No, como que estás tratando de evitar, como tú dices, al héroe siempre, pero parecería también, o se siente al menos en la película, que es natural, que responde a una realidad histórica, que las cosas no fueron pues como en un western gringo, un western gringo no de la etapa revisionista, sino de la etapa más complaciente, digamos, ¿no? Ahí cuando, como que mi ejercicio era tratar de pensar en esa, y también era algo como que conversaba mucho con los actores, de pensar como que estamos en esa época. ¿Se entiende? Como esta idea de que el mestizo se puede como revelar o las ganas que uno tiene como que haya alguien que haga justicia, siento que es mucho una idea desde esta época. ¿Se entiende? Por ejemplo, en esa época no hay ni siquiera un intelectual que defienda a los indígenas. O sea, Darwin decía que eran animales, que había que exterminarlos. O sea, los presidentes de los presidentes estaban en sus campañas también de colonización. O sea, las investigaciones no encuentro grandes defensores. O sea, o sea, lo estaban llevando a zoológicos humanos, lo exponían en museos, lo exponían en parques en ciudades europeas, se lo abría para examinar su cerebro para saber si su cerebro era igual al de un humano, se analizaban si sus huesos eran similares a los de un humano. Entonces, yo no encontré información donde hubiera cuestionamientos de la época para que alguien pudiera decir cómo lo que estaban haciendo estaba bien o mal. ¿Se entiende? Entonces creo que lo que la película trata de evitar es como esta mirada del presente. O sea, no tenían aliados como puede existir ahora, ¿no? Trata de que los personajes vivan. Gente más entendida o intelectual que se pone de parte de comunidades oprimidas. En esa época no era lo habitual, no era lo habitual. No, de hecho Si no está. formabas parte de la comunidad indígena, prácticamente no te importaba lo que pasaba con ellos. Así, y en ese sentido los personajes viven en ese presente, ¿se entiende? Y en ese presente, de hecho los intelectuales que sí están opinando, o tienen una mala opinión de los indígenas. Mm, ¿Se entiende? O sea, lo justifican de alguna manera y participan activamente en ciertas como, y los investigadores y los científicos, o sea, hay varias como corrientes que lo investigan de una manera, entonces como los personajes de alguna manera, segundo, está sobreviviendo también. O sea, viven en un mundo bastante como complicado, los personajes están en una la película se introduce con la muerte, ¿no? Con la muerte de un trabajador, donde, o sea, el destino
en esas tierras el destino en esa tierra puede ser en cualquier momento perder la vida, ¿no? Sea por un accidente laboral, son trabajos como ser minero, como muy peligroso el que ejecutan. Em, y este personaje mestizo también representa como la mirada, ¿no? La pasividad. Porque cuando uno piensa cuál es el rol de Chile en este proceso de colonización que sucede en una isla que es privada bajo el mando de un terrateniente que manda a sus hombres a matar a los indígenas, es justamente eso, es como la mirada pasiva, ¿no? El saber lo que está pasando a veces y no hacer nada. Entonces, segundo, también para mí es un espejo de los chilenos. ¿Se entiende? Los chilenos son mestizos, son una población mayoritariamente mestiza, en un 90% o más. Segundo, un personaje que lo que hace es mirar, observar y está mirando qué camino tomar, ¿no? Este nuevo mundo que ofrece el cowboy, que es como es como más el capitalismo y el antiguo mundo de este soldado británico. em, y donde ser indígena no es peligroso, ¿no? Entonces, pareciera que él tiende a tratar de ir hacia un mundo blanco, el cual él proviene por su padre, que yo creo que va descubriendo que él es producto de un nacimiento no muy distinto al viaje que él está haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, es como él es un hijo, como de alguna manera la conquista, ¿se entiende? Entonces, un personaje que es pasivo y y que observa y que mira. Y un poco esa es la participación chilena en los procesos de la colonización también. Muchas veces es ser pasivo, mirar, observar, no decir nada, no hacer justicia, eh, no tener presencia policial en esos lugares. Por ejemplo, Los Colonos está basado en un libro específico. A fines del siglo XIX, ya a comienzo del siglo XX, el Estado chileno envió un juez a investigar los crímenes que se estaban cometiendo en Tierra del Fuego. Y ese juez se hospedó en la casa de la familia Menéndez durante la investigación que tomó como 5 años. Entonces, esa investigación apareció hace unos 20 años en los tribunales de Punta Arenas eh, y fue pública por primera vez, ¿entiendes? O sea, ¿Cómo se llama esta persona, perdón? Vejámenes de Tierra del Fuego, se llama Waldo Seguel, el Y juez tú utilizaste ese libro como base también Y para... porque tiene entrevistas a terratenientes, a gente que tiene datos duros. Por ejemplo, la comisaría de Punta Arenas compró 10 niños en el remate. ¿Qué familias compraron indígenas en los remates? ¿Qué terratenientes tenían empleados que trabajaban en esto? Gente que vio testigos de matanza. Y de hecho narra que la única persona que hablaba el idioma, el español que el juez iba a entrevistar, se enfermó y murió 3 días antes de la entrevista, ¿entiendes? Entonces, esa es una investigación judicial que no es parte, ¿se entiende? Como que los libros de historia que uno lee, de los historiadores, cuentan también otro tipo de historia, evitan esto, hablan más de las enfermedades, como las fiebres y las enfermedades mataron a los indígenas, Sí. ¿no? Em, y este juez justamente lo que hace es investigar estos crímenes y ese documento a mí me pareció que era muy interesante. ¿Se entiende? Yo me basé más bien en eso y en las fotos, como digo. Como en las fotos que justamente cuestionan la realidad de las otras fotos. Esas fotos que son como más exotistas. Eh, y eso fue lo que, por eso digo, para mí la película tiene mucho más que ver con cómo los países escriben la historia oficial y cómo se puede reescribir la historia oficial, y también qué rol ocupa el cine, ¿no? A la hora de reescribir la historia. Esa Eh, es mi motor, ¿se entiende? Más que yo te dijera que yo soy un especialista en los eh, Selknam, o yo soy un especialista y que investigué mucho sobre la historia de la Patagonia, diría que más bien mi investigación tiene con que esa es el área que me interesa y investigo lo que está dentro de ese campo, ¿se entiende? Como ese es el campo eh, que yo me concentro en investigar para contar esta historia. Se entiende que tiene relación con el cine, que tiene relación con las imágenes, que tiene relación con lo que los países deciden borrar, esconder, y con el poder que tiene también la fotografía, quien escribe la historia y la cámara para poder cambiar y modificar.
Y siempre digo que yo pienso más en el cine como una máquina de distorsionar la realidad o manipularla que como una máquina de representar la realidad. La información que tengo acá dice que tú escribiste el guión con Antonia Girardi y Mariano Ginás. ¿Cómo se dividieron el proceso? Yo no Eh, sé si la investigación la hicieron entre los tres o la hiciste tú y después se dividieron algunas partes del guión. ¿Cómo fue ese trabajo? O sea, el guión lo escribimos con Antonia. Mariano es como un colaborador, alguien que nos asesoró y que colaboró. Eh, pero el guión está escrito entre nosotros dos. Em, la historia de la colonización de la Patagonia es enorme. Perdón, Antonia, también estudió con trabajo, no sé qué relación tiene Antonia con él. estudió estudios latinoamericanos, estudió estética, eh, y viene como del área humanista, ¿no? Que va como, yo diría que a nosotros nos gusta trabajar como método con regla, ¿se entiende? O sea, vamos a estar desde el punto de vista de los victimarios, solo entra eso, ¿se entiende? Vamos a estar hacia la primera parte al aire libre, es una misión y van a ir a cazar, va a haber una matanza. eh, ¿Cómo seguimos? Entonces vamos investigando más bien sobre lo que vamos a hacer. ¿Se Ujú. entiende? No partimos de una investigación gigante de todo Tierra del Fuego durante tres Claro. años para después hacer una película. No hacemos eso, sino más bien definimos qué queremos contar y investigamos sobre lo que queremos contar. ¿Se entiende? Y vamos poniendo los temas que nos interesan, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aparece el personaje Rosa, Antonia, por ejemplo, lo relaciona con el personaje de la Malinche en México. ¿Se Ujú. entiende? Con la idea de la traductora, ¿se entiende? Con esta idea de supervivencia, de la tradición, se entiende como también ese conflicto, ¿no? Y el valor de la traducción. Eh, pero nosotros como que tendemos a como construir, nosotros decimos cercos, ¿no? Como nos vamos, también, por ejemplo, ¿qué puede pasar después de la matanza? ¿Cómo seguimos después de toda esa violencia? Entonces, cuando uno ve la película, ve que aparecen personajes cada vez más raros y extraños, porque también es como uno va poniendo trabas y funcionamos mucho a veces de el doble o nada, yo le decimos, en nuestro proceso creativo. Mm. Llegamos a punto y ahora ¿qué hacemos? Ahora ¿cómo continuamos? Bueno, vamos por más. Hay que ir como, y así saltamos en años, y así vamos llegando a la casa ¿se entiende? De Menéndez. Y también hay la idea de abrir muchos personajes y querer contar como distintos puntos de vista. Y también hay que ir cerrando la historia de todos estos personajes. Se tiene como Claro. que uno abriendo historia y hay que ir cerrándola. Pero el proceso, como te digo, de investigación es un proceso que tiene que ver más como de la película que queremos hacer, como definir qué película queremos hacer. Pues si no, yo te digo verdad, podría pasar, yo creo, bueno, es como irónico, porque igual me demoré 9 años. Pero hubieran sido 20. ¿Entiendes? Pero el guión está escrito hace 6 años, ¿se entiende? Este es un guión que no cambió mucho en los últimos 5 años. Ujú. Diría que fue, y que generalmente lo que cambiaba es que se iba adaptando y el presente iba entrando a la película. Como que nunca quisimos que fuera envejeciendo, Sí, entonces íbamos metiendo cosas que iban pasando en la actualidad, las íbamos metiendo a la película. sí, 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 sí. Hablaste de estas inevitables referencias al western, digamos, anglosajón, pero también de darle la vuelta al asunto para presentar una mirada cuestionadora, ¿no? Y eso, mencionaste también ahora, al hablar conmigo, la cámara en mano y el uso de, digamos, estrategias que contradicen un poco lo que se hacía en el western clásico, ¿no? A pesar de que está por la misma belleza natural de los lugares donde filmaste, hay tomas donde se muestra todo esto, toda esta amplitud de manera muy clara. Pero por otro lado tienes este formato también de pantalla más cuadrado.
y otras cosas, ¿no? ¿Cómo fue para ti eso? Decidir qué ibas a tomar del western y qué ibas a rechazar del western. Y por otro lado, ¿qué influencias visuales tuviste específicamente? Em, Mira, las fotos de los Zelda eran en blanco y negro. Mi primera como idea era hacer la película en blanco y negro. Y de alguna manera en el proceso hay un momento donde gente me dice, ¿realmente tú quieres hacer una película violenta en blanco y negro, como con todas estas escenas que suceden? Bueno, no las haces nunca, tu primera película. Entonces que escuchaba y dije, bueno, quizás estoy siendo muy llevado a mi idea. Y empecé a entender también que te diría que tienen que ver como quizás también unido a las investigaciones, pero que son como más a los procesos, a la investigación dentro del proceso creativo, ¿no? A darme cuenta que el blanco y negro me llevaba a la idea de que la película quería ser la representación de lo que había sido. ¿Se entiende esa idea de como de, de lo real del cine? De ser una representación de lo real, de como de aparentar ser un documento o ser una verdad. Entonces, me pareció interesante la idea de las fotografías pintadas, ¿no? Y cuando empezamos a llegar a la idea de las fotografías pintadas, aparecieron las fotos de autocroma, que son los primeros experimentos de los hermanos Lumière de fotografía que parecen ser imágenes pintadas, ¿se entiende? Como que trabajan con ciertos colores y también tienen muchos errores como de lente. Entonces, uno empieza a tener una imagen que es como difusa, que no es muy realista y que es más bien que se ve artificial al ser como pintada, porque los colores no son tan reales, o sea, los pantalones son verde agua, turquesa. Entonces, eh, nos pareció interesante aproximarnos desde una imagen no realista, desde una imagen artificial, eh, aproximarnos desde la fotografía, se entiende como que fuera una foto como de autocroma, pero al mismo tiempo para mí la referencia del western es que el western ocupa como la tecnología, como cuando la gente me dice, ¿por qué no era paisado como un western? Y es como, la verdad que las cámaras de hoy día ya no son apaisadas, la verdad que las pantallas de hoy día ya no son apaisadas, la verdad, ¿Apaisada? o sea, nuevo es el formato del western en cinema, el cinema scope sí, Claro. es como de otra época también. Ya fue, o sea, o sea, yo pienso en alguien joven que quiera ver mi película, lamentablemente, pero es la realidad, mucha gente quizás la ve en un celular Mm, o en una tablet, eh, y va a terminar viendo un tercio de la pantalla negra. claro. Para mí eso no tenía mucho sentido y la verdad es que los chips de las nuevas cámaras tampoco tienen esos como sensores. Más bien yo pensé en John Ford y decía, y pensaba, yo pienso que él hubiera ocupado el mismo formato que yo elegí. Porque Mm, porque la última tecnología, 6K, no es 4:3, ¿entiendes? Como 3:2. Y eso es lo último. Esa es la última, el mismo tamaño que se sacan hoy día las fotos de los teléfonos. En un computador se ve a pantalla completa. En una tablet se ve a pantalla completa. mm, Entonces, yo te diría que creo que las pantallas de los cines van a empezar a ser menos apaisadas. Diría que en los cines viejos, de hecho, ya empiezan a ver, quedan esas pantallas, pero las pantallas grandes uno puede proyectar en todos los formatos. Y nada, creía que esa imagen era más artificial, no quería parecer realista. O sea, para mí es importante como que todo el rato la película muestre que es un artificio. La música, la imagen. Y cuando hablé con el fotógrafo del autocroma, el fotógrafo lo que hizo fue como profundizar en eso y meterse más hacia la pintura también, como en esta idea, viendo la posibilidad de trabajar como con fotografías pintadas, profundizar esa idea y ir hacia la pintura. Y la película parte más bien como pintura y se va transformando en fotografía. De hecho, la propuesta va cambiando durante la película y hacia las últimas escenas ya aparecen más errores como de lentes y mm, distorsiones propias del comienzo de la fotografía. Y al comienzo es más como pintura y no tiene tantos errores de lente. Y a medida que la película avanza va teniendo más y más errores como de distorsiones. Eh, para mí tiene que ver como, ¿viste esas conversaciones cuando te dicen si es que Napoleón está basado en la vida, es real o no es real?
Y yo siento que lo que es real en una historia tiene que ver con cómo uno lo aborda, ¿se entiende? Si uno toma decisiones estéticas que apareciera que yo estoy tratando de hacer que esta película es realista y que todo esto sucedió, quizá uno puede, yo preguntaría, ¿pero esto sucedió? No sé. Sí. A mí me interesaba más bien hacer todos los elementos, ocupar todos los elementos posibles del cine, como el color raro, bastante música, la película está 100% doblada, no tiene sonido directo, los Mm, diálogos están todos construidos en postproducción, todo el sonido está ok. hecho en postproducción, entonces todo está hecho con artificio, ¿entiendes? Está como lleno de, los colores están manipulados, entonces lo que está diciendo es que esas imágenes están distorsionadas, ¿se entiende? Va como con esa idea, no con la idea de una imagen realista como de que esto sucedió, ¿se entiende? Los vestuarios, todos son como exacerbados, ¿se entiende? Los vestuarios Ahora también. tú consideras por lo que me dices, has hablado de estas fotografías, has hablado de la pintura, que la puesta en escena de esta película está más vinculada a eso y no tanto quizás a influencias cinematográficas específicas. O sea, no, porque no has mencionado a John Ford, pero para No, descartarlo. la película es como un juego cinéfilo Ujú, sin acabar, como que es infinito. Yo creo que hay un montón de referencias. Te diría que hay como por escena, hay una referencia para la música, hay una referencia para un personaje, hay tres personajes, o sea, es una película hecha a partir de un sinnúmero de referencias. Parte del proceso creativo y la investigación es justamente eso. Yo a veces juego al verdadero y falso en los Q&A. Me parece más entretenido, ¿se entiende? Porque hay muchas citas textuales. ¿Tú quieres escuchar alguna? Por ejemplo, al hombre que no quiere ser, al hombre que quería ser rey, eh, el uniforme inglés, la idea de dos ingleses que pueden colonizar el continente americano, ya existía esa película, que con dos hombres se podía colonizar casi todo un continente. Entonces, ahí va el soldado, ahí va de nuevo el soldado inglés, ahora probablemente McClellan no ocupaba una chaqueta de soldado. ¿Se entiende? Eso viene como, esas ideas vienen del cine, según un personaje que tiene mucho que ver con El Chacal de Nahuel Toro, que es una mm, película de Miguel Litín. sí. Eh, eh, También hay mucho de cine de guerra en la película. ¿Se entiende? O sea, lo que ellos atraviesan es la guerra. ¿Entiendes? Y ahí en las guerras aparecen muchas películas que yo creo que uno puede como entender, ¿no? Como en los personajes como el coronel Martin, ¿no? Porque también hay una idea, yo digo, para mí Os Colones parte como un western, conscientemente después se va transformando en una película de aventura, después va mutando a una película de horror, ¿se entiende? Y después se va metiendo como en un thriller psicológico, después se mete un thriller como político, y después se transforma en un drama de nuevo. Y está trabajada en módulos, está pensada y diseñada en esos módulos donde la música es la que te va también ayudando a pasar como por esos módulos. Es como que te va ayudando a que ese viaje y poder conectar esos cambios como estéticos que van sucediendo en la película. Y en cada módulo uno va ocupando diferentes como estilos de cine. ¿Se entiende? A veces puede ser una referencia en el montaje, ¿no? En cómo una escena está Mm, construida, una escena está armada. eh, eh, y es como, por eso digo, es como una película está construida de cómo el cine cuenta, ¿no? De cómo el cine narra y que tiene que ver con mi formación también de montajista, ¿no? sí, sí, Eh, sí. Los Selknam, ¿cuántos quedan? Le llaman ondas eh, también. eh, los Selknam, mira, se acaba de reconocer el genocidio Sí. hace 4 meses. Y hace 3 meses se reconoció que los Selknam en Chile no habían desaparecido, sino que es un pueblo que existe. Se los acaba de declarar vivos, ¿ok? Nuevamente. Eh, Hay familias descendientes que se están desarrollando los estudios, que se declaran CELNAM y se está llegando un número de familias. No sabría exactamente cuáles, pero como que te dijera Sí. que van en 12 familias y han sido reconocidas. Y es un proceso eh, que está sucediendo en este momento.
Asumo que, Hace un año yo te podría decir que los Selknam no existen en Chile, ah, no eran reconocidos. Hace 3 meses te puedo decir que es un pueblo vivo que tiene descendientes y que se está en un proceso de reconocer cuántos son. ¿Se entiende? ahora, como tú lo has dicho, acá la mirada estaba puesta en los victimarios, entonces aparecen de algún modo los Selnok, pero son como personajes secundarios, ¿no? Y no hubo contacto con los Selnas para hacer esta película, pero no sé si ha habido, Yo le o sea, mostré o sea, la gente de las comunidades, la gente que ha llevado toda esta, ¿cómo podríamos decirle? Toda esta lucha por ser reconocidos como pueblo o que el Estado chileno asuma el genocidio. Yo les mostré el guión, o sea, les mm, conté que iba a hacer una película sobre esto, les expliqué que iba a ser una película desde el punto de vista también del hombre, del hombre blanco, de los mestizos, de cómo había sido como más bien la participación, donde básicamente los Selknam no es desde el punto de vista de ellos. sí. ¿Vieron la película también? Oh, sí. Eh, yo- sí, 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 la han visto algunos, obviamente no todas las personas de la comunidad, pero una de las personas dirigentes de la comunidad con algunas personas de la comunidad ya la han visto. Y nada, a mí, algunos, los que la han visto están contentos, básicamente, porque me dicen que una de las cosas que les gusta es que no trate de hablar por ellos, ¿se entiende? O sea, yo Sí, estoy cuestionando eh, cosas que el mundo, como el Estado chileno hizo, eh, cosas que han sido como parte de nuestra cultura como de hombre blanco, pero no estoy tratando de hablar por los Selknam, ¿se entiende? No una película que esté narrada desde el punto de vista de ellos, habla de ellos, ya habla de su genocidio y ellos estuvieron de acuerdo con los que yo hablé, em, con ser explícito con la violencia, porque para mí ahí hay algo como ético. O sea, no sé, tú mismo me preguntaste cuántas películas hay de esto. Así de directas, ni una, te diría esta es la más mm, como que va, muestra esto. Y me parecía importante mostrarlo, ¿se entiende? Fue mucho más violento. O sea, si uno hace una película realista, es inmirable lo que realmente sucedía. Eh, entonces, es como, como si ya íbamos a hacer una película sobre esto, había que para mí mostrarlo. Y ahí yo creo que hay una referencia que me gusta contar, que es como la efectividad, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en la escena del perro andaluz, ¿no? Cuando está esta idea de cortar el ojo, ¿no? Como que ujú, se abre el ojo y cae la sangre, ¿no? Y que uno ve y es lo que se acuerda. Y es por sí. lo que te lo muestran en las escuelas de cine. Y yo creo que para no ser el spoiler, cuando vean la película van a encontrar como esa efectividad, ¿no? En tener momentos que son de mucha violencia y que te quedan. Y que te quedan como son difíciles de borrar después, pero me parecía importante porque era lo que sucedía. Entonces, no mostrarlo creo que era edulcorar, era como nuevamente borrar, ¿se entiende? Lo que yo te hablaba era como borrar escena. Y yo siento que Los Colonos es de las escenas borradas. Entonces, la regla es no borrar esa escena. ¿Se Sí, entiende? sí, Por sí. eso digo, el proceso tiene que ver con trabajar mucho con reglas. ¿Qué tan curioso te parece que tu película, obviamente es una coincidencia, esté saliendo, esté estrenando en diferentes territorios, más o menos al mismo tiempo que la última de Martin Scorsese, ¿no? El tema, el de Killers of the Flower Moon, el asunto, bueno, del abuso de indígenas nativoamericanos, o sea, en este país ya es mucho más conocido, ¿no? Que lo que ha sucedido en Chile, pero también acá hay una mirada de un director que no pertenece a la comunidad, pero ofreciendo, dando una crítica, ¿no? Hacia el maltrato a estas comunidades. ¿Tú crees que hay entonces una necesidad ahora de cineastas por, no sé si solidarizarse o por mostrar realidades que no necesariamente están siendo tan conocidas o que no necesariamente son a veces apoyadas, no sé? O sea, creo que como que son esas como que yo creo que hay mucha historia oculta. O sea, ¿cuántas películas se hicieron bueno, desde el nacimiento de una nación? ¿Se entiende? O sea, desde la misma película de Griffin, ¿cuántas películas han hecho como del nacimiento de una nación? Muchas, ¿no? ¿Cuántas
con otros puntos de vista, Mm, no tantas. Entonces, creo que es normal como que empiecen a haber más y más películas de estos temas, porque son géneros como muy transitados por el cine. Se tiene como que, por ejemplo, yo siento que el western revisionista lo que hace es como más bien, yo no sé si la película Scorsese, por ejemplo, es un western revisionista, ¿se entiende? Porque como que para mí el western revisionista es como que cambia la naturaleza de los personajes más mm, que la manera de narrar la historia. ¿Se entiende? Como del dispositivo de cómo fue contada la historia, lo que quedó fuera, o sea, no sé, la película de Scorsese también como una idea de radioteatro, también creo que hay una idea de cómo la historia se contó, ¿se entiende? De los narradores. eh, entonces, yo creo que es normal que los cineastas como que se interesen no solamente por o sea, no solamente por páginas como por historias concretas, sino por géneros, ¿no? Por historias que el cine ha transitado mucho y querer revisitarlas de otra manera. ¿Se entiende? O sea, me parece como una coincidencia y en lo que más encuentro como la similitud en eso. ¿Se entiende? En como la única similitud que yo encuentro como entre las dos películas es como en las ganas de querer contar la historia desde otro punto de vista. ¿Se entiende? Como revisitar el mismo, un momento histórico en un momento y contar otra historia. ¿Se entiende? Como donde no hay como estos héroes, donde no hay estos cowboys y están sucediendo matanzas y están sucediendo cosas que van a ser ocultadas y que van a ser borradas de la historia. ¿Se entiende? Eh, Cada uno lo hace de distintas maneras, pero yo creo que van a aparecer muchas, que yo siento que la historia está llena de historias borradas, ¿no? O tachadas, eh, y también siento que está lleno de otros géneros de propaganda, ¿no? Como que revisitar, ¿se entiende? Y cuando tú también preguntas, y no hay tantas películas si había muchos más, ojalá haya más, ¿entiendes? O sea, o cuántas películas pueden haber de la Segunda Guerra Mundial. Y yo siento, no sé, La Zona de Interés es una película increíble y es nueva. mm. Siempre, y tiene que ver justo con ir poniéndose en otro personaje, como desde otra mirada, desde otro, eh, poner el punto de vista en una mirada menos transitada. Y yo creo que ahí está la similitud con Asesino de la Luna y creo que es normal porque como también estamos como hacia los 100 años de ese género, ¿se entiende? Como de mirarlo hacia atrás y un poco hacer ese cuestionamiento, ¿no? Eh, a mí por lo menos eso es lo que esa es la conexión que yo la vi cuando la vi hace poco en la película. Todo esto nos lleva un poco a un asunto que es, bueno, esta película tuya ha sido muy bien recibida, ¿no? En Cannes tuvo un premio importante y todo, pero lamentablemente no quedó en la lista corta del Oscar. ¿Fue una decepción? Creo que sí, ¿no? O sea, sí y no. O sea, sí porque creo que porque hicimos como que uno se mete en esta logia y hicimos una campaña, ¿no? Trabajamos para estar, para mostrarla, para difundirla. Creo que el cine es como colaborativo, entonces como que había mucha gente trabajando para que la película estuviera quizá en este shortlist. Sí, Eh, pero desde mi punto de vista, imagínate que es mi primera película, más allá que yo soy una persona que no soy tan, o sea, que ya tengo 40 años y que estuve montando muchos años, pero como te decía, o sea, de este guión naif que parte pensando de, de, de que filmar en exteriores es económico y que es buena idea solo filmar escenas en exteriores con caballos porque va a ser más fácil hacer una película a ser seleccionada, entendí, en Cannes, tener el FIPRESI, que mis pares en Chile, en un año muy competitivo de Chile, decidan que la película representa a Chile en los Oscars, que esa película realmente empieza a figurar en las listas. eh,
como una posible película que puede llegar a la shortlist y hacer campaña y viajar a Los Ángeles, mostrarla en Nueva York y entender otra cara de la industria. Yo lo miro como una experiencia como completa de haber hecho Los Colonos, de haber podido conocer como muchas, como la industria del cine desde muchas perspectivas que tampoco la conocía. ¿Se entiende? Como te decía, vengo de estar solo en una habitación bastante pequeña y oscura, hablando discutiendo con el director. ¿Se entiende? A entender muchas caras, conocer muchas caras. Y el proceso de hacer esta campaña lo que ha hecho, yo siento, es expandir la película, masificarla, que se conozca en más territorios, que en Estados Unidos haya sonado con más fuerza. Entonces, evidentemente, a mí me hubiera gustado estar en el shortlist, pero el trabajo hecho ha ayudado, ha ayudado a difundir la película, ya que la película sea mucho más conocida. O sea, si la película no hubiera representado a Chile en los Oscars, Claro, quizás claro. poco hubiera pasado todo lo que también fue parte como de una bola de nieve que se generó después del Fipresi, fue elegida Ortiz. Entonces, yo me quedo como con el proceso, con la oportunidad también que me dio Movie de hacer campaña por la película, de conocer Los Ángeles, de hacer proyecciones, de hacer Q&A, de ir a Nueva York, hacer Q&A. Y creo que eso nos tiene hoy en un estreno bastante más con una película que suena un poco más en un Claro, no, mercado. ha tenido definitivamente mucha, mucha visibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Algo que te va a tomar otros 9 años o, o ya con la Vamos a tratar que experiencia? no, vamos a tratar que no, pero como te decía, creo que esto parte ya de un proceso de investigación, de una manera, de una manera de acercarme a la historia. Me quiero ahora, me voy a ir a una página y digo que tacharon o que borraron la mitad, no, no la borraron entera, pero hay una parte ahí que alguien se robó o la tacharon. Y, y me parece interesante que después del western, después del cowboy, ¿no? Como después incluso después de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra y el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Aparece el espía, ¿no? Que para mí él es como el héroe que va a dejar atrás, el género que va a dejar atrás al cowboy. Y en ese género de espionaje eh, también está lleno de historias que cruzan muchos países y que cruza Chile y tengo ganas de infiltrarme ahora ahí. ¿Se entiende? Como creo eh, que ahora ese tipo de héroe hay que cuestionar. ¿Entiende? Como del cowboy vamos a ir al agente secreto. ¿Se entiende? Eh, Creo que, como te decía, hay otros géneros de propaganda que se pueden como investigar, que se pueden deconstruir. Hay otros héroes del cine y a mí me gusta ir a desmontar esa figura heroica. ¿Se ¿Y entiende? ya tienes Como, eso desarrollado o tienes o sea, sí, ya partimos, empezamos con el segundo proyecto ahora. De hecho, quedamos una residencia en San Sebastián. Voy a estar viviendo ahí en marzo y abril. Y sí, es una película que va a ser sobre el juicio a Pinochet en Londres, Mm, eh, eh, desde un punto de vista libre, como a mí me gusta abordarlo, y desde el género y desde el cine, ¿se entiende? Como lo que traté de explicar es que la investigación no va a ser solamente sobre lo que aconteció, ¿no? No es una claro, película de juicio, es una película de lo que no se ve. A mí lo que me interesa es lo que no se ve eh, y todo lo que no se ve. Ahí sí, es sí, donde todo lo que no se ve es lo que a mí me intriga eh, y creo que es un momento de mucho interés, ¿no? Lo que estaba pasando en ese juicio y que hay muchos estados y países involucrados en, en cerrar el siglo XX protegiendo eh, a quien fuera quizá un héroe de la Guerra Fría.
y declarar culpable a un héroe de la Guerra Fría quizá hubiera sido una manera complicada de cerrar el siglo XX, ¿no? Mm. Para ciertas organizaciones. Entonces yo siento que ahí hay todo un entramado que a mí me interesa y nuevamente me interesa mucho estar desde el punto de vista de los que defienden esto. Que, Suena súper interesante y ojalá que la podamos ver pronto. ojalá, ¿no? Pero bueno, va a ser difícil de nuevo porque ya no me la... Fácil no la que sea simple, no. ¿Se entiende? Esa es otra... Sí, 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 sí. No, pero está bien, está bien. Mientras tengas las cosas claras, y el talento, pues hay que darle, Felipe. Muchas gracias por tu tiempo, en serio, y por lo que nos has ofrecido ya. Y que te vaya bien, que tengas, ya te quité casi todo, te quité un buen tramo del día, pero No, lo disfruté y nada, y que ojalá la gente vaya a la película, así que sí, eso pues, sería bonito, que más gente la vea. claro que sí.